de documentales de ficción y ha participado en diferentes festivales nacionales e internacionales y ha sido galardonado con premios a mejor director, mejor documental, mejor corto estudiantil, entre otros. Y ha sido seleccionado en festivales de cine como La Habana Short Films Festival, el New York Latin Festival, San Diego Latin Festival, entre otros. En la actualidad se dedica a su marca Enfoque Transmedia, en donde acompaña a diversos proyectos y marcas desde el mundo de las ideas a su materialización cibernética transmedia. Recordando además que es pionero de 5 vertientes. Esta mentoría tiene por título Cómo diseñar una estrategia de comunicación, en donde buscamos que los proyectos que son que les surge ser visibilizados y para ello necesitan conocer su discurso y su público. Cómo diseñar una estrategia de comunicación, lo sabrán en esta mentoría. Muchísimas gracias por su asistencia. Les recordamos visitar nuestra plataforma 5vertientes.com, inscribirse, llenar los formularios y así lograr hacer parte de este gran ecosistema. Muchas gracias. Buenas noches, Camilo. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Vale. Bueno, buenas noches a todos. Un placer tenerlos por aquí. Esta presentación viene un poco ligada a la experiencia que he venido teniendo a lo largo de los últimos 4 años, que he venido desarrollando mi marca Enfoque Transmedia, y con 5 vertientes hemos querido compartir con ustedes un poco esa experiencia para que nos vayamos como sumergiendo en este mundo de la comunicación y como ir pensándonos en nuestros proyectos y en nuestras marcas desde un enfoque comunicacional. Voy a dar inicio a compartir pantalla para empezar con esta presentación. Entonces, pensamos para esta mentoría hablar del diseño de estrategias de comunicación para proyectos y marcas, ¿no? Inicio con esta cita de Herrera 2004. Antes de implantar algo en materia de comunicación estratégica, considere seriamente si la organización está dispuesta a darle el mantenimiento adecuado. Esto ya nos da un primer indicio de lo que vamos a hablar en esta mentoría, y es la constancia. En temas de comunicación, además de todos los aspectos que esto incluye, como la asertividad y el saber identificar a quién le estamos hablando, un elemento bien significativo es la constancia del mensaje. Entonces, lo primero que pensamos cuando hablamos de comunicación es que se refiere solamente a un tema de, por ejemplo, últimamente, ¿no? Que se trabaja mucho con redes sociales y internet, ¿no? Y se piensa que es simplemente informar, y hay una diferencia grande entre dar una información y comunicar, ¿no? En eso, por ejemplo, un autor como Paulo Freire habla de que la comunicación sea cuando hay transformación. Allí es donde surge realmente un impacto en las personas. Creo que está activado John con el lápiz. Bueno. Entonces, ¿qué es una estrategia de comunicación? ¿No? Bueno,
Y esto es bien importante tenerlo muy en claro porque se confunde en términos comunicativos muchas funciones que una organización debe tener para una estrategia, ¿no? En primer lugar, hay una estrategia operativa, que es un diseño que se hace por lo general en las instancias de gerencia, en las direcciones de hacia dónde va nuestro proyecto, nuestra marca, nuestra empresa. Hay otras estrategias que se diseñan a partir de esta estrategia operativa, ¿no? Una de ellas es la estrategia de ventas, la estrategia de mercado y la estrategia de comunicación. Entonces aquí ya nos vamos ubicando en que la estrategia de comunicación hace parte de otra estrategia mucho más macro. Responde a unos intereses y a unos objetivos que están determinados gerencialmente. Porque suele suceder, y un poco esto es por la experiencia, que se piensa que la estrategia de comunicación resuelve, por ejemplo, las ventas, ¿no? En términos prácticos. O que resuelve que haya más suscriptores o que se resuelve una serie de temas que realmente no tienen que ver. Realmente, por ejemplo, en términos de ventas, la estrategia de ventas es la que diseña y la que se piensa cómo se van a vender los productos o los servicios. Y la estrategia de comunicación simplemente sirve como un ejecutor, una parte de la ejecución de las ventas. Pues sucede que a veces cuando nos llaman para diseñar estrategias comunicacionales, se está aspirando a que la estrategia comunicacional resuelva las ventas y no es así, ¿no? O esto que últimamente es un cargo que se está asumiendo en las empresas de community manager o de marketing digital. Realmente se piensa que estos cargos van a resolver el tema de ventas y no es así, ¿no? Entonces, como aquí lo estamos presentando, esta estrategia de comunicación realmente responde a una estrategia operativa, ¿sí? No es la estrategia comunicacional lo que va a resolver lo operativo, ni lo de ventas, ni lo de servicios, ¿sí? Es un apoyo, ¿no? Y lo otro es que se considera que, por ejemplo, muchas marcas no tienen página web y recurren pues, a las redes sociales, ¿no? A Facebook, a Instagram, como forma de visibilizar sus proyectos. Y se cree que publicar, sean diseños gráficos, videos o folletos o eventos o live, ya de por sí es una estrategia. Y no, eso no son estrategias, ¿no? Esto es lo que vamos a ver esta noche. Estas son simplemente elementos que hacen parte de una estrategia, ¿sí? Pero no es la estrategia en sí. Para esto, lo que hablamos es que una estrategia debe tener primero una coherencia entre varios elementos, una sistematización, una contundencia y una evaluación de lo que se ejecuta. Entonces, aquí estamos hablando entonces de 6 elementos que tienen una estrategia, ¿no? Primero, un método. Se debe diseñar cómo se va a ejecutar cada uno de los elementos de la estrategia. Segundo, pues disciplina. Y en ese sentido, se relaciona con lo que veníamos hablando, ¿no? Con la sistematicidad con que se hacen las cosas, con un carácter de evaluación de cada una de las actividades o tácticas que se desarrollan, ¿no? Un tercer elemento bien importante es el conocimiento de la audiencia o el público al cual nosotros estamos dirigiendo nuestro proyecto, nuestra marca, nuestro servicio, ¿no? El mensaje, cómo está diseñado, tanto en elementos lingüísticos, como está escrito, como en elementos visuales. Y si es audiovisual, bueno, en términos audiovisuales, ¿no? La resonancia, y esto tiene que ver un poco con la evaluación que se hace desde cada una de las tácticas y las herramientas que se tienen para ello.
Entonces, aquí hay una figura que nos ubica un poco en dónde está la estrategia de comunicaciones, y es que, como vemos aquí, responde a la estrategia operativa, y la estrategia operativa responde a la visión, a la misión y a los valores que tiene el proyecto, ¿sí? Entonces, en esa línea, la estrategia de comunicaciones también debe tener una coherencia con la visión, con la misión y con los valores que se tienen como proyecto, ¿sí? Dentro de dentro de esa estrategia también hay otros elementos, como por ejemplo, cuál es la imagen organizacional que se tiene, ¿sí? Cuáles son los productos y proyectos o servicios que se está ofreciendo, y cuál es la imagen que al interior del proyecto las demás personas tienen de este, ¿no? Para finalmente, estos elementos son los que las audiencias van a percibir. Entonces, la estrategia de comunicación cumple como estas funciones que podemos ver aquí en esa línea verde, ¿no? Uno, de poder visibilizar y comunicar cuáles son los proyectos, cuáles son las líneas de trabajo que se tienen, cuáles son los consensos, cuál es la imagen, cuál es la opinión y cuál es la inversión en el que se está, ¿no? En este sentido, frente a los productos, servicios y proyectos, tiene un carácter informativo, ¿sí? Se debe informar lo que se está haciendo. Y este es un tema que muchos proyectos tienen como pata coja, ¿no? Hay proyectos que tienen un gran impacto, un desarrollo, o llevan mucho tiempo desarrollando sus propuestas, pero no le dan espacio a la comunicación. La comunicación he visto como tal vez algo de lujo o algo que no tiene como tanta importancia, o dentro del orden de prioridades lo comunicativo no entra como dentro de este orden de prioridades, ¿no? Y resulta que todos los proyectos necesitan, primero, como tener el ejercicio de sistematizar lo que son sus experiencias, ¿sí? Y es a partir de allí que se puede comunicar lo que las experiencias tienen, ¿no? En ese sentido, ¿de qué sirve tener como proyectos que están avanzando y que están teniendo impacto, pero que no están siendo visibilizados por otros? Y esto tiene como varias, digamos, observaciones por hacerse, ¿no? Uno en términos políticos, en el sentido de cuál es la legitimidad y el respaldo que se está teniendo, ¿no? Todos los proyectos necesitan un respaldo social, ¿no? Y ese respaldo social no debe quedarse solamente en las personas en las que se está impactando, sino debe trascender a espacios regionales o nacionales. Y es ahí donde pueden constituir como un poco esa legitimidad y ese reconocimiento social, ¿no? Entonces, ahí es donde aparece la necesidad de la comunicación, porque sin esos respaldos, situaciones en las que atraviesan los proyectos pueden quedar débiles porque no tienen una legitimidad, no tienen un reconocimiento social que en dados casos salgan a ayudar o a generar solidaridades que son necesarias en ciertas circunstancias. Entonces, por eso un poco esta rueda que aparece aquí nos habla un poco de eso, ¿no? Un poco de la relación que hay entre la legitimidad y la sociedad civil y el gobierno. Y aquí hablamos de gobierno porque, digamos, en muchos proyectos de cualquier índole, siempre estamos aspirando a convocatorias, a financiamientos, sean gobiernos nacionales o sean gobiernos internacionales. Entonces, frente a esas instancias, la única forma de tener un cierto reconocimiento o un cierto respaldo
si bien puede estar en lo social, en el territorio, al final es la legitimidad que se constituye, es la visibilidad que tienen los proyectos, lo que le da la fuerza para hablar y entablar diálogos con el gobierno o inclusive participar en convocatorias, ¿no? Entonces, en términos comunicativos, eh, esto es lo que se construye, ¿no? Como esa visibilización, ese respaldo, esa legitimidad, ese reconocimiento social, solamente es posible a través de la comunicación, a través de una comunicación que logre presentar el proyecto y logre presentar todos sus avances y todo su impacto, ¿no? Ahora, un poco adentrándonos en la estrategia. La estrategia como tal es un plan de trabajo que se diseña, ¿no? Y este plan cumple como estos tres elementos, es la estrategia, ¿sí? La coherencia y que tenga un trabajo a largo plazo. Eso es elementos es lo que se constituye como los objetivos de la imagen. Digamos que todo este discurso sobre legitimidad y visibilización se carga sobre cuál es la imagen que se construye o se tiene de los proyectos y las marcas, ¿no? Entonces, eh, todas estas elementos terminan en diseñar objetivos que marcan de por sí pues, cuáles son las actividades y cuáles son las metas que hay que diseñar. Entonces, eh, aquí es donde entra a pensarse un poco y a las audiencias, ¿no? Y a tener consideración sobre cuáles son las audiencias, cuál es el público al cual nosotros nos estamos dirigiendo, ¿no? Cuando hablamos de coherencia, hablamos en términos de, por un lado, cuál es el mensaje que se está construyendo, pero este mensaje en función del público al cual se está dirigiendo. No es lo mismo eh, trabajar con, por ejemplo, públicos infantiles o con públicos adolescentes o públicos mayores, públicos jubilados, personas con situación de discapacidad. No es lo mismo trabajar con personas que tengan un alto grado de desarrollo académico. No es lo mismo pensarse como se hace en Colombia en estratos sociales 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Digamos, todos estos elementos son los que deben tenerse en cuenta para construirse en los mensajes, para construirse al final a quién estamos dirigiendo estos objetivos, ¿no? Entonces, para poderlos como diseñar esta coherencia, hay que basarse, ¿sí? Como habíamos dicho en principio, en cuáles son las estrategias operacionales. Y las estrategias operacionales son determinadas un poco, como ya se había mencionado, en la misión, en la visión y en la estrategia que la empresa tiene, ¿no? Entonces, pensando en esto, es, sale como presente la necesidad de que los proyectos tengan muy claros cuáles son estos tres elementos, ¿sí? ¿Cuál es su misión, cuál es su visión y cuál es la estrategia que están pensando como marca? Y parecería que esto fuera como redundante o que estuviera como a la orden del día, pero no es así. Resulta y pasa que muchos proyectos no tienen claro cuál es su misión, ¿no? Cuando se inicia las labores del diseño, a veces no se tiene claro, bueno, este proyecto a qué le apunta, ¿sí? ¿Cuál es la razón de su existencia? ¿No? Digamos que puede tenerse claras algunas nociones, pero no está suficientemente clarificado. Entonces aquí es muy importante eh, tener muy claro cuál es la misión que se tiene del proyecto, ¿sí?
¿Cuál es la visión? ¿Sí? ¿Qué se quiere lograr? ¿Cuáles son los objetivos que se están planteando? ¿Sí? ¿Y cuál es la estrategia que se está pensando para lograr esa misión y esa visión, ¿no? Que es el cómo lo vamos a lograr. Esa es la estrategia operacional. Esas estrategias operacionales pueden diseñarse cada 15 años, cada 10 años, cada 5 años, cada año. Lo mejor es planteársela cuando se está iniciando los proyectos. Camilo, se te fue el audio, no te estamos escuchando. Hola, ahora sí. Sí, ahora sí. Bien. Entonces, retomando entonces la estrategia entonces, de comunicaciones, aquí lo podemos sintetizar como en estas preguntas, ¿no? Frente a la estrategia operacional, ¿no? Uno, ¿a quiénes queremos influir? ¿No? Dos, ¿cómo queremos que nos perciban? Tres, ¿para qué diseñamos esto? Y cuatro, ¿cómo definimos el éxito? ¿No? Como sin entrar a redundancias, cuando hablamos de éxito es como lograr los objetivos planteados, ¿no? Más allá de que el éxito tenga que ver con algo material o de otro tipo, ¿no? Entonces, en esta definición de objetivos, debemos ser muy, muy concretos, ¿no? Y cuando hablamos de concreción es que debemos plantearlo en términos cuantitativos, es decir, debe ser medible. Debemos estimar cuál va a ser, por ejemplo, nuestros alcances, estimar cuántas personas vamos a alcanzar con estas publicaciones, cuántas personas, sí, en términos de redes sociales, cuántas personas van a seguir nuestro perfil. Bueno, X, Y, Z. Eso es lo que nos va a permitir luego, al momento de evaluar, determinar qué tanto hemos cumplido con los objetivos planteados. Y a partir de esos objetivos medibles, pensarse, bueno, ya que tengo definido cuáles son como estos objetivos generales, preguntarse, ¿no? Como, ¿cómo vamos a lograr esto? ¿Qué herramientas vamos a utilizar para conseguirlos? ¿Cuál es el equipo con el que cuento y qué capacidades tengo? ¿Cuáles son nuestros recursos económicos? Eh, es aquí donde se define eso, ¿no? Y esto nos lleva a un ejercicio de identificar qué es lo que tenemos, ¿sí? Entonces, si ya sabemos hacia dónde vamos, si ya tenemos clara nuestra misión, si ya tenemos clara nuestra visión, eh, ahora pasamos en términos de, bueno, ¿y qué es lo que con qué yo cuento, ¿no? Y aquí volvemos otra vez a esa palabra de coherencia, porque a veces se nos hace muy fácil plantearnos misiones y visiones muy bonitas y muy altruistas, pero resulta y pasa que son casi que imposibles, ¿no? O que están mucho más allá del alcance de nuestras capacidades. Y esto es muy importante tenerlo en consideración, porque si nosotros no tenemos las herramientas o las capacidades o los recursos o el equipo para hacerlo, deberíamos pensarnos de nuevo
realmente cuál es nuestra misión y cuál es la visión, ¿no? Entonces muchos proyectos a veces fracasan porque realmente estiman mucho más allá lo que desean y realmente no cuentan con las capacidades para lograrlo. Entonces aquí es donde estos dos elementos deben llamar a la coherencia, ¿no? Llamar a pensarse, bueno, ¿qué es lo que yo tengo y realmente qué puedo hacer con esto que yo tengo, ¿no? Entonces, en esta definición de objetivos, digamos que hay una serie de pasos que se tienen. Y el primero es como esa, de esa definición de objetivos, es como, bueno, ¿cuáles son los objetivos operativos que me he planteado y que están acorde a las capacidades que yo tengo, ¿no? En un segundo momento es identificar cuál es el público al que yo me voy a dirigir. Entonces, bueno, ya sabemos qué queremos, ya sabemos para dónde vamos, ya sabemos con qué contamos, cuáles son nuestros recursos, nuestras capacidades, nuestro alcance. Ahora miremos cuál es el público que estaría interesado en esto que yo quiero y en esto que yo estoy ofreciendo, ¿sí? Y esto es muy importante definirlo y realmente son jornadas de trabajo que se deben tener, que llevan ser lo más realista posible, ¿no? Y en esto hay que tomarse todo el tiempo del mundo para definirlo, porque si definimos mal nuestro público, pues nuestro mensaje no va a llegar a las personas que queremos y nuestros objetivos no van a ser cumplidos. Entonces, eh, en esto hay que tener un poquito como de imaginación y ser lo más igual, ¿sí? Como lo más concreto posible y lo más específico posible, ¿sí? Y en esto un poco ha avanzado pues todo este mundo tecnológico, que es la construcción de perfiles, ¿no? Un poco los mayores ingresos que están teniendo las redes sociales, Instagram y Facebook, es vender perfiles psicológicos de las personas, ¿no? Y es porque uno debe conocer inclusive cuáles son los miedos de las personas a los que está dirigiendo su proyecto, cuáles son, si le gusta el café cargado con dulce o sin dulce, eh, si le gusta despertarse con pajaritos en las mañanas o no. Todos estos elementos son definición de público y está relacionado con las cosas que desea. Si una persona tiene un perfil psicológico definido, es mucho más fácil saber qué necesita y qué no. Y bueno, aquí es como un poco en términos de, de oferta y demanda, ¿no? Pensar qué es lo que necesita y qué es lo que yo estoy ofreciendo que puede satisfacer esa necesidad, ¿no? Pero igual no termina solamente en términos de productos, sino también de servicios, ¿no? ¿Quiénes están interesados en los servicios que yo tengo? ¿Quiénes comparten mi filosofía? ¿Quiénes comparten mi cosmovisión? ¿Quiénes comparten lo que yo deseo, los programas que yo veo, las películas que me gusta, los sueños que yo tengo, las aspiraciones, las ilusiones, ¿no? Al final, esta definición de público es quién se identifica conmigo, ¿no? Entonces, es por eso que se debe conocer bien cuál es el público que yo quiero que en cierto rango, al final es como un examen hacia uno mismo, ¿no? Como si yo tengo este proyecto, si yo tengo esta marca, digamos, en esta época de emprendimientos es porque son cosas que a mí me gustan hacer, ¿no?
o por lo menos estoy preparado para ellos o me he formado en ellos. Y en ese sentido, pues digamos que uno puede partir de uno mismo, de qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, para ir perfilando estos públicos. Y ya a partir de ahí, eh, un poco ampliar el rango, ¿no? Luego de esto, pues viene todo el tema de investigación, que es no solamente es buscar estos perfil de nuestras audiencias, sino dentro de esas audiencias determinar eh, que, cuáles son las personas que pueden generar mayor influencia comunicativa en, en nuestros proyectos, ¿no? Digamos, dentro de estas audiencias, dentro de estos públicos, siempre hay unos públicos más influyentes y estos hay que tenerlos en consideración y muy en cuenta porque son ayudas al mensaje que queremos transmitir, son refuerzos, hacen eco a las cosas que nosotros hacemos. Por eso, digamos, en esta etapa de investigación hay que tener muy claro qué públicos influyentes puede tener para poderles llegar y para que ellos sean como repercusores un poco del mensaje que nosotros estamos transmitiendo. En un cuarto momento, pues es un poco el desarrollo de la estrategia que se ha diseñado, este, que, que es como toda la etapa de implementación, ya teniendo claro cuál es el mensaje que vamos a transmitir, qué es lo que queremos, cuál es nuestra audiencia, pues pasa un poco a desarrollar, a pensarse y a ejecutar esa estrategia, ¿no? En un quinto momento, eh, esto cae un poco en cuáles son los mensajes. Y cuando hablamos de mensajes que al final eh, hay que ser muy claves en, y muy preciso en las palabras, ¿no? No se puede como llenar de mucha información a las personas, menos hoy en día que, digamos, todo fluye tan rápido. Y cuando hablamos de mensajes son frases, son discursos muy cortos eh, que logran una identificación con los públicos que queremos, ¿no? En un sexto momento está como cuáles son las tácticas que vamos a implementar, ¿no? Definirlas. Cuando se habla luego en la definición de la estructura en términos organizacionales, bueno, quién va a hacer qué y cómo lo va a hacer, ¿no? Es la implementación y finalmente como una revisión y una evaluación de la estrategia que se implementa. Entonces, en un poco para completar esa definición de perfil de audiencias, está como un poco este cuadro que puede servirles de, de cómo hacer la identificación de las audiencias que pueden estar interesados en nuestros productos o servicios, ¿sí? Entonces, en términos de gobierno, a nivel nacional, local, igual los medios nacionales, los sectores privados, las academias, las ONGs, y así ese cuadro se puede ir ampliando y ampliando en términos del alcance que nosotros consideramos tienen nuestros proyectos o marcas, ¿no? Eh, Aquí, como para aclarar qué son las tácticas comunicacionales, que bueno, esto es un tema muy largo, muy específico, que se puede ir incluso una semana para hablar de tácticas comunicacionales, porque es aquí ya en lo concreto en donde se pone a ejecutar la estrategia, ¿no? Y qué es lo que la gente ve y lo que la gente suele pensar que es la estrategia, ¿no? Y digamos, eh, de los elementos que tienen las tácticas comunicacionales, eh, están como objetivos muy, muy claros, muy definidos, ¿no? Entonces hay tácticas comunicacionales para construir la identidad del proyecto, ¿sí?
Y ahí hay una serie de elementos y de acciones que se pueden hacer para construir esa identidad, ¿sí? Hay otra táctica que es identificar nuestro público. Entonces, a partir de ahí, pues, se desarrollan una serie de actividades para poder lograr esa identificación, ¿no? Otras tácticas son ya en sí cuáles son los planes de publicaciones cuando hablamos, no sé, de redes sociales o páginas web. Cuáles van a ser esas publicaciones y qué elementos van a tener. Y cuáles son los mensajes y cuáles son los medios, ¿no? Cada uno de estos eh, tácticas tienen en sí varias acciones que pueden conseguir con estos objetivos planteados. Y finalmente quisiera dejarles como este ejercicio de definición de mensajes claves, ¿no? Que era un poco lo que les comentaba anteriormente, ¿no? Hoy en día, pues la atención es muy limitada. Pues si todos tenemos redes sociales, nos damos cuenta cuánto tiempo nos dedicamos a leer una publicación. O sea, realmente son cuestión de segundos, ¿sí? Y esos segundos son los que determinan al final si nuestro mensaje está siendo visible o no. Y por eso, digamos, están como estos tips para poder diseñar mensajes claves, ¿no? Uno es que deben ser muy claros, ¿sí? No pueden ser redundantes, no pueden tener muchas palabras, eh, deben ser directos y deben señalar bien qué es lo que se está ofreciendo, qué es lo que se está buscando, cuál es la cosmovisión. Y esto nos indica indudablemente un manejo del lenguaje, ¿no? Ser muy asertivo en las palabras que estamos utilizando, porque en ese uso de las palabras es que está representada nuestra filosofía, nuestra misión, nuestra visión, nuestras intenciones, nuestro público y las cosas que vamos a transmitir, ¿no? Entonces, aquí volvemos a esa palabra coherencia, ¿no? Eh, cada palabra que se utilice no puede ser al azar, no puede ser, es que me sonó bonito, no. Estamos hablando de que a través de estas palabras estamos construyendo otros mensajes, que eso se llama metalenguaje y metamensajes, que están indicando esa visión, esa misión, que están generando esa conexión con los públicos, ¿no? Otro tip para construir estos mensajes claves es que deben llamar la atención, ¿sí? Entonces, por eso la creatividad también aquí sale a relucir, ¿no? Porque como es tan poco el tiempo que se tiene, debe llamar la atención, debe conmover, pero en el sentido de generar una emoción, una empatía, una conexión, ¿no? Ya hablamos, deben ser cortos, deben ser sencillos, en términos eh, de que en este punto la sencillez recae en esa utilización de palabras, de, de recursos, incluso metafóricos, pero de una forma en que no se complique el mensaje, en que no se tenga que eh, ser tan recursivo, ¿no? Eh, sino se puede ser metafórico, se puede transmitir ese mensaje con palabras sencillas
con palabras que la gente utiliza diariamente. Otro elemento es la consistencia, ¿no? Y es como el peso que tienen los mensajes, la fuerza que tienen, ¿no? En cuando hablamos de eso, hablamos de cohesión lingüística, y es que tienen un peso, están bien redactados, eh, tienen un fondo y están diciendo algo de peso, ¿no? Y eso es lo que uno puede llamar efectividad, ¿no? Cuando se juntan como estos elementos, eh, se logra esta efectividad, que en términos concretos, cuando aquí se habla de efectividad, es que uno los puede ver concretados en lograr lo que se estaba buscando lograr, ¿no? Entonces deben conseguir lo lo que se esperaba con ellos, ¿no? Eh, Voy a finalizar aquí con una frase de Sun Tzu que puede un poco cerrar esta charla, ¿no? Quien no tiene metas es poco probable que las alcance, pero con pequeños esfuerzos consecutivos, grandes resultados pueden ser conseguidos. Lo quería traer a colación porque en términos comunicacionales, este es otro elemento clave. La constancia lo determina todo. Porque a veces también queremos resultados con poco tiempo. Y en términos de comunicación, realmente estas estrategias comunicacionales siempre se diseñan anualmente, por ejemplo. Porque solamente después de un año es que uno ya puede empezar a ver resultados de estas estrategias. Antes no. Antes apenas se están logrando otros objetivos, pero es la constancia diaria, ¿sí?, la que puede determinar la consecución de las metas que se proponen. Y entonces, ¿qué estamos hablando? De que es un trabajo de hormiga, es un trabajo de día a día, de que a pesar de que uno no pueda ver resultados, o bueno, esta publicación no tuvo tantos videos, no sé qué, como no desfallecer, es seguir, seguir y seguir, porque solamente como que esto lo puede eh, lograr, es una acumulación que se hace de, de tácticas la que puede conseguir como esa visibilización que nosotros deseamos. Este, yo lo dejaría ahí para un poco eh, dejar el espacio a las preguntas y un poco hablar también de los proyectos y las necesidades que cada uno de ustedes tiene. Excelente, Camilo, muchas gracias. Entonces, abrimos el espacio de preguntas. Deseamos saber si han tenido experiencia en este tipo de actividades, de dar a conocer sus proyectos y qué tipo de inconvenientes se han encontrado en el camino. Entonces, los micrófonos están abiertos. Muchas gracias por la participación. Bueno, muy buenas noches con todas y todos, ¿cómo están? Muchas gracias, Camilo, por acompañarnos esta noche con este tema. Yo estoy acá en la oscuridad de mi casita en la montaña. Ahí está haciendo mucho frío. Nos gustó mucho traer este tema porque, como lo decía Camilo en una parte de su presentación, lo que no se documenta a veces pareciera que no existe. Y nuestros procesos y proyectos
que están haciendo grandes avances en términos de recuperación, de proponer alternativas, que han visto cambios en el tiempo. Cuando no documentamos eso y luego no sabemos comunicarlo, es como si no hubiera pasado. Nosotros mismos incluso a veces en el camino nos vamos olvidando de los procesos que surtimos para llegar a donde estábamos. Entonces sentimos que pensarnos la forma en la que vamos a comunicar los avances de lo que hacemos es muy relevante. Además, porque si estamos encontrándonos en este espacio de regeneración, es porque lo que nosotros vamos a proponer les va a servir a otras personas para regenerar, para recuperar, para transformar sus entornos, sus espacios y sus vidas. Entonces, por eso quisimos traer este tema a colación. Y nos gustaría preguntar, ya esta semana nos hemos logrado conocer con la mayoría de los que estamos aquí reunidos. ¿Qué ejercicios de comunicación han hecho? ¿Qué ejercicios de documentación, por ejemplo, tienen? El maestro Jacobo nos recordaba uno que a veces olvidamos y es el diario de campo, ¿no? Escribir, dibujar, ver avances, anotar experiencias, pero ¿qué otras formas de documentación ustedes han experimentado? Yo, por ejemplo, he trabajado con las fotografías aéreas y con ver el cambio de mi espacio a través de las imágenes de Google o otros operadores que toman imágenes satelitales y que uno va guardándolas o buscando en la red consigue de viejas imágenes y nuevas imágenes y puede ver cómo el espacio se va transformando, por ejemplo, en términos de cobertura. O las fotos, ¿no? Tomar fotos, eso también es una forma de hacer memoria. Pero luego, ¿cómo comunicamos eso afuera? Bueno, tiene toda su estrategia, pero quisiera yo saber si nos quieren compartir qué ejercicios de documentación han hecho o hacen en sus proyectos, o si no habían pensado en esto, cómo creen que se puede hacer, o qué alrededor de la comunicación creen que podemos trabajar para dar a conocer nuestros proyectos hacia afuera también, para que otra gente vea lo que estamos haciendo, se enamore de eso y quiera, por ejemplo, apoyar nuestros procesos o aprender de esos procesos. No sé si alguien quiera compartir o tienen alguna pregunta para Camilo también. Buenas noches, Lina, ¿cómo estás? Buenas noches. De pronto, como una de las iniciativas audiovisuales que sigo mucho es una que se llama la Reserva El Tesoro de Bremen, que está en Finlandia, Quindío. Yo soy pues de Armenia, Quindío, y pues la verdad sigo muchos de los hostales ecológicos que hay allá en Salento y en zonas diferentes en Pijao. Y en el bosque de Bremen, ellos, pues lo que decía Camilo, utilizan, por ejemplo, en este momento están haciendo toda una serie de estudios de fauna y flora. Entonces, ellos en redes sociales montan y hacen trivias, por ejemplo, ¿sabes el nombre de esta rana? Y luego después, bueno, hacen como la trivia, ponen videos cortos de salidas de campo nocturnas y ponen, por ejemplo, esto lo podrás ver en el Tesoro de Bremen. Lo mismo, los drones son unos grandes aliados también para el turismo sostenible, sobre todo si es una arquitectura como la de ellos que está inspirada como en los poporos y en toda la parte indígena. Entonces ese concepto de ellos es muy bello. Y también esas tomas aéreas de los atardeceres, eso me parece como que mueve bastante y conecta al público también con lo de que decía Camilo, que es la misión, la visión y como los valores que ellos quieren expresar y es siempre ese componente ambiental y cultural. De hecho, allá, por ejemplo, han ido varios presentadores e inclusive los grupos de danza han hecho grabaciones de films, de películas, de stop motions, de todo lo que podrían hacer, lo han hecho allá porque tienen una estética muy bella. Entonces, pienso que eso es una estrategia. Nosotros que hemos hecho documentar todo, desde el trasteo, por ejemplo, y a la gente le parece eso bonito, ¿cierto? Como a uno le toca subir, eso fue a lomo de bestia, todo, inclusive nosotros. Entonces, es muy bonito cuando uno empieza a mirar hacia atrás como lo que le costó y empezar como pues hoy veía otra que se llama Amazonía Emprende que me gusta mucho y es también valorar si uno empieza con un entorno muy sencillo. O sea, o sea, el Tesoro de Bremen es una apuesta demasiado costosa.
pero al mismo tiempo, por ejemplo, Amazonía Emprende es un proceso de voluntariado, donde el objetivo es que se construya tejido social, donde se busca también lo mismo, sino que ellos tienen dos visiones y en esta otra, ellos lo que hacen es mostrarse tal cual y ofrecen todo igual, como de una forma muy clara, muy precisa, cómo se hace el voluntariado. Entonces esas son estrategias que a uno le van gustando mucho y el turismo también de los deportistas, por ejemplo, si uno vincula el turismo sostenible en el territorio y eso también ayuda mucho, eso es como lo que de pronto uno ha visto. Muchas gracias, Isabel. Sí, tremendo. Y ahí tú dijiste algo muy importante y es que como que se va comunicando el espíritu y la esencia, ¿no? Entonces, cada uno de nuestros proyectos tiene un corazón y ese corazón, identificarlo, tenerlo claramente, irlo construyendo, pues nos permite comunicarlo claramente y conectar con ese tipo de personas que pueden ver y vibrar en ese corazón, ¿no? Eso fue también lo que entendí hoy de lo que nos compartía Camilo. ¿Qué otra cosa quisieran compartir o preguntar a Camilo? A mí me gustaría comentar un poco lo que decía Isabel, y es Gracias. que un poco los contenidos y los productos que tienen los proyectos muestran, ¿sí? Muestran sus capacidades, ¿sí? Y en ese sentido también logran identificar ciertos públicos. Entonces, por ejemplo, esto de, por ejemplo, publicar las fotos de la mudanza, ¿sí? Entonces, ahí uno podría pensar qué tipo de público estaría interesado en algo así, ¿no? ¿En qué? De una vez yo podría pensar, bueno, en personas que están pasando por las mismas situaciones, en personas que no tengan ningún problema en mostrarse como son, en ser abiertos, digamos, mostrar un poco su idiosincrasia, ¿no? Mm, y eso, digamos, conecta con públicos que están en esa misma sintonía y en esa misma filosofía. Pero entonces aquí el tema es si eso era lo que se estaba buscando, si eso fue algo pensado, ¿no? Porque para otros proyectos puede ser que este tipo de contenidos no les resulte como afín a su proyecto, ¿no? Entonces, si pasa, por ejemplo, eh, que, que, que estos son mensajes que van mucho más allá de, de lo que uno cree. Por ejemplo, es muy diferente si igual, digamos, si se definió, listo, nosotros queremos mostrarnos muy abiertos, queremos mostrarnos nuestra idiosincrasia, mostrarnos tales como somos, como no queremos como mostrar una imagen profesional o seria de nosotros, sino más bien más relajado, más nosotros, ¿no? Es muy diferente y aquí es donde hablamos, en donde podemos ver la coherencia. Por ejemplo, muy diferente es quién hace las fotografías. Si la estoy haciendo yo o está haciendo un tercero. Si la estoy haciendo con un celular o con una cámara profesional los mismos elementos de composición, ¿no? Y digamos, estos elementos no pueden ser porque sí, porque eso era lo que había o porque así serían las cosas, sino fueron fruto de un ejercicio de pensar esta coherencia del discurso, ¿no? Entonces, por ejemplo, una empresa que se quiere mostrar como seria, como una empresa con gran capacidad, pues no puede salir con fotos de ese tipo, ¿no? O con fotos de celular, porque entonces, digamos, sí, una empresa que está prestando un servicio de vigilancia
puede hacer un video, puede hacer unas fotos desde un celular o desde una cámara profesional, pero como muy poco estéticamente muy poco, no sé, coherente con su servicio, pues la gente no lo va a tener en cuenta, no lo va a tomar en serio, ¿no? Como va a decir, mira, esta gente está haciendo, no sé, este video con una cámara de celular, o está tomando esas fotos con una cámara de celular, como que, ajá, pues, ¿cuál es la capacidad que tienen ellos? Si no pueden hacer un bonito video, una bonita foto, pues ya me está diciendo cuáles son sus capacidades, ¿no? Entonces, digamos que fíjese cómo se relaciona una cosa con la otra, ¿no? Y fíjese cómo a veces podemos estar atinando sin haberlo pensado, pero también puede ser que hayamos tener desaciertos en los contenidos que producimos. Entonces, un poquito aquí el llamado es como, como a no hacer estos ejercicios comunicacionales un poco intuitivamente, sino tener por lo menos un espacio para pensárselo, para pensar, bueno, eh, estoy siendo coherente con lo que estoy queriendo decir, sé lo que quiere decir, sé a qué público quiero transmitirle esto. Entonces, como tener ese ejercicio de mirar cómo soy más congruente con la misión y con la visión que me estoy planteando y cómo lo estoy diciendo. Y eso es lo que nos va a determinar realmente que la gente pueda identificarse con nuestros proyectos. Sí, Camilo, muchas gracias como por la visión que tienes, porque realmente uno lo logra ver en todos los proyectos y uno realmente es seguidor de varios. Entonces, digamos, en el primero es una imagen corporativa y ellos tienen un staff o un equipo que tiene también un presupuesto, porque obviamente el sobrevolar con drones, generar una plataforma, generar contenido diario, que era lo que tú decías de unas metas y de poder que el público siempre esté conectado como con lo que está pasando, genera pues unos costos y lo mismo la calidad audiovisual, claro que uno sueña y anhela en algún momento poder llegar. De pronto yo me imagino un público más, en mi caso pues personal, uno apenas está como empezando y apenas está construyendo idea y lo que tú dices es supremamente importante de sentarse y pensarse los objetivos y la misión y la visión y todo lo que uno quiere como lograr a corto, mediano y largo plazo y también con qué presupuesto cuenta y cómo es de importante por lo que tú dices, todo comunica, desde la foto, desde cómo estás redactando tu idea, a lo que quieres llevar al público, si es un viaje más espiritual, entonces qué elementos de la naturaleza voy a utilizar para que el público realmente pueda vivir la experiencia que yo estoy, o sea, es prácticamente una construcción de un paisaje que tiene que ser sonoro, que tiene que tener unos componentes que reflejen una marca, un logo. Entonces eso es una construcción muy bonita que uno ve que toma inclusive lo que tú decías, un año, dos, tres, cinco, pensarse en una marca que ya está establecida como decir, por ejemplo, el Parque Tayrona o unas zonas que sean como muy termales de San Vicente, uno ya dentro de su cabeza tiene una serie de cosas, entonces es también quedarse en el público, sino o sea, es muy chévere lo que dices porque, por ejemplo, uno ya empieza a pensarse en eso, en cómo puedo hacer, o sea, cómo atraigo a las personas que quiero a lo que es, porque también si uno no, si por ejemplo en mi caso mi interés es sobre todo biológico, realmente va a ir todo focalizado a eso, a hacer pasantías de investigación, a tener lo que tú decías en el cuadrito de quiénes van a ser los que me van de pronto a patrocinar. Entonces, sí, son fundaciones, convocatorias, y de pronto a lo que yo voy a ir es a tener un equipo y una serie de cosas diferentes a lo que podrían tener otros compañeros que han expresado que quieren tener es unas cabañas para que las personas lleguen. Entonces, digamos que eso es lo bonito de acá y es que todo como comunica, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de dar como el mensaje al público. Ujú.
Gracias, Isabel, y dijiste algo clave con lo que acabas de compartir, y es como, como la importancia de ese equipo o de esas personas profesionales que saben de cada tema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo no sé mucho de comunicación, no sé casi nada, estoy aprendiendo, pero Camilo sí. Entonces, por eso nos pensamos también un equipo así, equipos interdisciplinarios que puedan acompañar los procesos. Entonces, cada espacio, cada reserva, cada proyecto es complejo que pueda invertir individualmente en este tipo de estrategias de comunicación, pero si nos juntamos y nos acompañamos y logramos hacer sinergias de diferentes maneras, pues se puede tener un equipo de comunicación a disposición de proyectos que están en unos mismos propósitos, así tengan propósitos particulares diferentes, hay algo que nos une acá y es el sueño de generar procesos de regeneración. Ayer justamente en la conversación, cuando se estaba hablando unas preguntas muy interesantes sobre este tema, yo tuve un corte en mi internet aquí en la montaña y no pude, digamos, compartir como lo que pensabas de estas preguntas. Pero entonces lo hilo con esto que tú estás diciendo, Isabel, y es, hay un propósito que nos une que es regenerar, y estamos construyendo la identidad de qué es regenerar para nosotros, qué son procesos de regeneración, a qué nos referimos cuando hablamos de eso, qué es lo que nos mueve la fibra cuando decimos queremos hacer regeneración ecosocial en Colombia, ¿sí? Y alrededor de ese proceso, de ese propósito, perdón, se pueden juntar diferentes tipos de procesos. Como tú lo dices, procesos bien que quieren hacer una recuperación y conservación de la naturaleza y saber qué tengo, cuánto tengo, qué especies hay, qué aves, qué mamíferos, cómo es mi suelo, mi ecosistema, qué impacta positivamente todo esto en términos ecológicos o ambientales a mi entorno, etcétera. Así como también puede haber proyectos que, así como quieren cuidar, también quieren generar construcciones o experiencias alrededor de la cultura o de una tradición o de unas nuevas formas de construir, etcétera, ¿no? O por ejemplo con el tema de la agricultura, entonces producir alimento sano, súper nutritivo, pero que cuide la tierra, etcétera. Entonces alrededor de esta idea de hacer una regeneración ecosocial nos podemos sumar diferentes tipos de proyectos y todos merecen ser comunicados de la mejor manera para que puedan crecer y sostenerse en el tiempo y cuidar de sí mismos y de sus entornos. Entonces, digamos que ahí nace un poco esta respuesta que vamos encontrando en el ejercicio de construir este ecosistema llamado Cinco Vertientes, y es necesitamos equipos interdisciplinarios. Por eso mismo arrancamos con una primera mentoría que fue la que acompañó Consuelo, con proyectos accionados con el corazón, y es, bueno, necesitamos estructurar esto en términos de un proyecto, de una visión, de una misión, de unos objetivos, de una estrategia operativa, ¿no? Y que tenga un corazón que palpite, que haga vibrar este proyecto para que yo le meta, para que yo conecte con la gente, para que yo conecte con las formas de hacerlo realidad. Y luego otros temas alrededor de lo que nosotros trabajamos y cerramos con este tema que es cómo comunico mi proyecto. Entonces no solo estamos hablando de los suelos, de los animales, de los bosques, sino que estamos hablando también de cómo gestionamos ese proyecto y cómo lo vamos a comunicar para que se pueda sostener. Entonces, esto es muy bonito lo que traes porque nos recuerda la razón por la cual estamos conformando estos equipos de acompañamiento para los procesos que vamos a movilizar para cumplir esta meta, ¿no? De las 1000 hectáreas que queremos apoyar en procesos de regeneración. No sé si alguien más quiera compartirnos algo. Preguntas, dudas, observaciones de este día de cierre de mentoría. Bueno, pues entonces vamos a ir cerrando esta jornada de hoy. Agradecer la presencia de todas y cada uno de ustedes en estos 7 días. Agradecer que nos contaron de sus proyectos, de sus expectativas, que se conectaron toda la semana. Las personas que están conectadas hoy casi estuvieron toda la semana acompañándonos, escuchándonos, nutriéndonos con sus ideas y con sus procesos. A partir de hoy nosotros vamos a hacer el lanzamiento de esas expediciones regenerativas que les contábamos también
como una estrategia de materialización y de acompañamiento en el campo, pues en campo, en territorio de los procesos. Entonces vamos a comunicarnos con ustedes por correo electrónico, ya tenemos el correo de cada uno. Tuvimos un tema con los formularios ahí en la página. Ustedes van a encontrar, cuando entran a la página cincovertientes.com y van a la pestaña de ecosistema, ahí van a encontrar la descripción de las como tres categorías por medio de las cuales se pueden tejer al proceso. Cada una de esas categorías, que es la tierra, categoría de la tierra, que son todas las personas que están cuidando en este momento un territorio, familias, colectivo de vecinos, individuos, en fin, que están cuidando territorios y que quieren sumarse a este proceso de regeneración o requieren acompañamiento en alguno de sus procesos, pues son ese elemental, el elemental de la tierra. Ahí va a haber un formulario para que ustedes nos cuenten de sus territorios, nos cuenten dónde están ubicados, qué conocen de ellos, bueno, toda la información sobre sus territorios. Con eso nosotros sabemos qué es lo que necesitan, qué esperan de nosotros y cómo nos podemos acompañar. También está el otro elemental, que es el elemental del aire, que son personas que así como nosotros tienen conocimientos, tienen ya un camino, experiencia o son profesionales en áreas afines a estos procesos regenerativos de los que hablamos esta semana y otros que seguramente vamos a seguir conversando de aquí en adelante en la medida que vamos conociéndonos mejor y tejiendo esta red. Entonces, ese elemental del aire son todos los profesionales o conocedores de temas afines. Entonces, igual ahí hay un formulario para que nos cuenten de ustedes y cómo podrían aportar y tejerse a este proceso de regeneración. Y por último está el elemental del agua, que es relacionado con el tema de ayer, a eso nos referíamos con turismo regenerativo, que es una forma de conocer los territorios e interactuar con ellos de forma constructiva y propositiva a los propósitos de estos territorios. Entonces hay esas tres formas de tejerse y de enlazarse a este ecosistema para que por favor exploren ello. Nosotros vamos a colgar los formularios a primera hora para que ustedes puedan llenarlos y así quedar, digamos, comunicados de una forma ya más organizada, cada uno en un espacio del ecosistema donde es claro cómo podemos acompañarnos. Y a partir de mañana vamos a empezar a planificar cómo vamos a materializar esas expediciones regenerativas, que es el acompañamiento ya a predios. Hay unos predios que tenemos ya, que ya llevan un proceso con nosotros desde que comenzamos con esta sinergia hace un año, o que vienen trabajando desde antes ya con los procesos individuales de cada uno, como les contábamos. Cinco Vertientes es un tejido de gente que lleva un tiempo caminando todos estos procesos, que tenemos ya reservas y procesos comunitarios avanzados. Entonces estamos ya trabajando con esas áreas en procesos de ejecución, ya de materialización de proyectos, ¿no? De sistemas y demás de diseños. Así que esta semana les vamos a dar a conocer la agenda y la manera en la que vamos a materializar estas expediciones regenerativas y cómo queremos que ustedes sean parte, que conozcan esos territorios, que nos ayuden a elegir cómo vamos a visitarlos a cada uno y a materializar estas expediciones y que nos organicemos también para ir a cada una de sus regiones y empecemos a acompañarnos en este propósito. Entonces, pues con el acompañamiento hoy de Camilo, cerramos estos 7 días de mentoría. Estos videos también van a quedar colgados en nuestra página de YouTube para que ustedes puedan ver los videos que se perdieron, las charlas que se perdieron. Ahí van a estar todas organizadas. También vamos a hacer este ejercicio mañana para que puedan acceder y lo puedan compartir con quien ustedes consideren que quiera ser parte de este proceso, de este ecosistema que están haciendo, pero que tiene el propósito grande de acompañar la regeneración ecosocial en nuestro país, que es una gran y ardua tarea. Entonces, bueno, no sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, algo que nos quieran compartir para poder dar cierre a esta séptima noche de regeneración. Yo quisiera darles gracias a todos porque en realidad es muy provechoso y pues espero seguir estando vinculado con ustedes. Y gracias. Muchas gracias, Mauro. Mauro estuvo los 7 días, creo que un día nomás no pudo estar, pero el resto estuvo ahí los 7 días acompañando. Gracias por su presencia, Mauro. Bueno, yo también agradezco mucho este espacio, esta invitación. Realmente ha sido muy motivante
cada uno de los temas, la perspectiva desde donde los han enfocado y los aportes de los diferentes conferencistas realmente muy profundo y me dejan con un panorama muy amplio que de pronto viene siendo también algo temeroso, ¿no? O sea, es algo muy interesante, muy apasionante todo lo que se fue viendo durante la semana. Y realmente encuentra uno que hay muchísimo por hacer, por más que apenas uno viva en un espacio muy pequeño, en una zona rural, o semirural, pero que hay mucho por hacer. Y entonces realmente les agradezco por abrir esta posibilidad, por lo menos para el proyecto de vida y de familia. Muchas gracias. Gracias a ti, Yolanda, también muy juiciosa en la asistencia a este espacio. Muchas gracias a ti por aprovechar con todo el amor. Diseñamos este espacio para ustedes. Bueno, hola, buenas noches. De mi parte, pues quiero darle las gracias por la oportunidad que me brindaron y por todo el conocimiento pues que me dieron. Pues esperamos seguir en contacto para poder seguir pues aprendiendo de las personas que tienen una amplia experiencia y pues que algún día podamos compartir en la parte territorial. Muchísimas gracias, deseándole las mejores energías y muchas bendiciones. Muchas gracias, Constanza. Un placer de haberte tenido por aquí, conocer de tu proyecto y claro que sí, ese es el propósito de esta mentoría, encontrarnos, conocernos y poder acompañar en territorio. Noris tenía levantada la mano, pero no sé si alguien más. John, ¿quieres compartirnos algo? Sí, hola, buenas noches. Muchas gracias por la creación del espacio. En casi todas las oportunidades, en algunas que no pude tener, no pude hacerlo. Así como lo expresamos en el primer encuentro, estamos en un proceso de admiración con la Madre Tierra y cuidándola un poco más que como lo hacíamos antes, acá en San Roque, Antioquia, y una de las cosas que vamos a seguir trabajando es cuidándola y creando las condiciones para crear un espacio de turismo ecológico. Y vamos a seguir sumando a las acciones que ustedes estén liderando. Muchas gracias, John. Claro que sí. Muy bonito tu proyecto, lo conocimos desde el primer día. Así es. Noris, creo que habías levantado la mano. Buenas noches, profe. Buenas noches. Sí, señora, el Señor Jesús les bendiga, un placer de volver a compartir con ustedes estas grandes experiencias, palabras, a todos ustedes, pues me parece muy interesante porque amo la madre naturaleza, la tierra, el bosque. De hecho, he recorrido Colombia, voy a mi comunidad y me encanta el contacto. Me dicen, ¿qué haces aquí si tú has estudiado tanto? ¿Tú qué haces aquí? Me gusta la madre tierra, el campo, la naturaleza. Y ahora que los tengo ustedes, he aprendido tantas riquezas que tengo tanto en la flora como en la fauna y espero seguir adquiriendo experiencia para más adelante, compartirlas con ustedes. De verdad que es muy rico para mí, placentero tener personas capacitadas, sus experiencias, compartirlas con nosotros y pues seguir trabajando en el bien de nuestra naturaleza, esos animales que a veces necesitan de nosotros, porque hay muchos que son depredadores y pues estamos pendientes para aprender con ustedes y pues no demoré mucho tiempo por la señal o a veces ocupada en otras cosas, pero seguiré atenta con usted y gracias por tenernos en cuenta a todas esas comunidades en todos los departamentos. De verdad que es muy bonito que nosotros, tanta riqueza, tanta vegetación, tantas cosas que nos creó Dios a nosotros y que nosotros las miramos con ese amor el cual muchos ignoran todo lo que tenemos y de verdad, pendiente con ustedes esta próxima semana y que el Señor Jesús les bendiga a todos. Muchísimas gracias, Noris, muchísimas gracias. Y contigo pues vamos cerrando esta sesión, recordarles que se conectó gente de muchas regiones del país, Antioquia,
Meta, Cesar, Risaralda, El Caldas. departamento del Cesar, sí. Sí, señora, de Cundinamarca también se sumaron más regiones, ya estamos trabajando con gente en el Tolima, Huila, Boyacá, entonces tenemos ya personitas y territorios y corazones conectados por varias partes del país, entonces vamos adelante con este propósito y sabemos que es con tejido comunitario, sabemos que es haciendo sinergias con otras áreas del conocimiento y de la mano con ustedes. Entonces esta semana nos empezamos a comunicar y seguimos tejiendo acciones para este ecosistema de regeneración. Muchísimas gracias y que pasen una muy buena noche. Gracias por acompañarnos esta semana. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas Buenas gracias. Feliz noches. noches a todos.